Lección 1. Diversión turística. ¿Cuál es el viaje turístico más memorable que has tenido, Anna? Yo diría que visitar el Gran Cañón fue inolvidable. Las vistas eran impresionantes. Vaya, solo puedo imaginarlo. ¿Hiciste senderismo por ahí? Sí, lo hicimos. Fue una caminata desafiante, pero valió la pena cada paso. ¿Qué hay de ti? Me encantó explorar las calles de París. La arquitectura es fascinante. París es tan romántica. ¿Visitaste la Torre Eiffel? Por supuesto. Subir allí y ver la ciudad desde arriba fue mágico. Apuesto a que sí. ¿Probaste algo de comida local mientras estabas allí? Oh, sí, los pasteles eran para morirse. Croissants todas las mañanas. Eso suena como un sueño. Me encantaría probar una auténtica pastelería francesa. Deberías. Es una experiencia que no olvidarás. ¿Algún lugar en tu lista de deseos? Tengo muchas ganas de visitar Japón por su cultura y sus cerezos en flor. Japón suena increíble. He oído que la comida también es deliciosa. Lección 2. Explorar juntos. Sabes, Anna, si volvemos el mismo día, tendremos más tiempo para explorar. Eso parece un plan. ¿Qué lugares crees que deberíamos visitar? Me encantaría ver el Museo de Arte y, tal vez, ver una actuación local después. Eso sería fantástico. El arte siempre me inspira. ¿Tienes un artista favorito? Soy un gran fan de Van Gogh. Su uso del color es fascinante. Van Gogh es brillante. Admiro cómo expresa emociones a través de su arte. Exactamente. Es como si cada cuadro contara una historia. ¿Qué hay de ti? Me gusta mucho Frida Kahlo. Su trabajo es tan personal y poderoso. Es increíble. Me encanta cómo incorpora su identidad en su arte. Sí. Y sus colores vibrantes cautivan. Definitivamente deberíamos visitar una galería. Sería una gran manera de pasar el día juntos. Lección 3. Planes de picnic. Estaba pensando en empacar algunos bocadillos para nuestra excursión, Anna. Esa es una gran idea. ¿Qué tienes en mente para nuestro picnic? Estaba pensando en sándwiches y algo de fruta para llevar. Eso suena delicioso. También podemos traer patatas fritas para un bocadillo crujiente. Perfecto. ¿Quizás también galletas de postre? Sí. Un dulce siempre hace que un picnic sea más agradable. ¿Qué frutas crees que deberíamos empacar? ¿Qué hay de fresas y uvas? Son fáciles de comer. Excelentes elecciones. Nos mantendrán frescos mientras nos relajamos. ¿Deberíamos llevar también una manta para sentarnos? Definitivamente. Un lugar acogedor hace que todo sea mejor. Lección 4. Conversaciones astutas.
Hola Anna, quería preguntarte sobre tus últimos proyectos de manualidades. Hola John, de hecho hice algunas flores de papel el fin de semana pasado. Resultaron bastante vibrantes. Eso suena delicioso. ¿Qué te inspiró a crear flores de papel? Quería algo que durara más que las flores reales y que añadiera color a mi habitación. ¿Alguna vez has intentado hacer manualidades? Me metí un poco en ello. Una vez hice un atrapasueños. Fue toda una experiencia. Los atrapasueños son fascinantes. ¿Usaste algún material especial para el tuyo? Utilicé algunas plumas y abalorios que encontré en una tienda de artesanía local. Era un poco desordenado, pero divertido. La artesanía desordenada puede ser la mejor. También pinté mis propias cerámicas recientemente. ¿Pintar cerámica? Eso suena intrigante. ¿Qué pintaste? He creado un juego de tazas coloridas. Incluso agregué algunos diseños extravagantes para hacerlos únicos. ¿Tazas únicas? Me encantaría verlas. ¿Los usas con regularidad? Sí, lo creo. Cada taza tiene una historia detrás. Hace que mi café de la mañana sea mucho más agradable. Es una excelente manera de empezar el día. También estoy pensando en probar suerte con la cerámica. La cerámica es una artesanía increíble. Definitivamente deberías intentarlo. Es terapéutico. He oído eso. ¿Qué es lo que más te gusta de la cerámica? Me encanta dar forma a la arcilla. Es como moldear tu propio pequeño mundo. ¿Qué hay de ti? Disfruto de la creatividad que implica la artesanía, transformar materiales simples en algo hermoso. Absolutamente. Es como dar vida a tus ideas. ¿Alguna otra artesanía que te interese? Tengo curiosidad por la carpintería. Parece desafiante pero gratificante. La carpintería es realmente gratificante. Puedes crear muebles o hermosas decoraciones. ¿Has pensado en un proyecto? Estaba pensando en hacer una estantería pequeña. Sería una buena adición a mi habitación. Suena como un proyecto fantástico. Tendrás que mostrármelo una vez que esté hecho. Definitivamente. Puede que incluso te pida consejos por el camino. Estaré encantado de ayudarte. Hacer manualidades siempre es más divertido con un amigo. De acuerdo. Quizás podamos organizar pronto un día de manualidades. Esa es una gran idea. Podemos compartir técnicas e inspirarnos mutuamente. No puedo esperar. Haremos una variedad de manualidades para mostrar nuestra creatividad. Sí. Será un día colorido lleno de risas y creatividad. Lo espero con ansias. ¿Quién sabe qué obras maestras crearemos juntos? Obras maestras de verdad. La artesanía saca a relucir al artista que todos llevamos dentro. Realmente lo hace. Asegurémonos también de documentar nuestro progreso. Gran idea. Podemos compartirlo con nuestros amigos e inspirarlos a unirse a nosotros.
Exactamente. Difundamos la alegría de la artesanía por todas partes. Lección 5. Cómo navegar por las direcciones. Buenos días, Anna. He estado pensando en cómo llegar a la nueva cafetería. Oh, ¿de verdad? ¿Cuál es la mejor manera de llegar allí? Me dijeron que girara a la izquierda en la siguiente intersección, pero no estoy seguro de si es correcto. Es posible que desee consultar un mapa. Los mapas pueden ser muy útiles para obtener indicaciones. Eso es cierto. Normalmente confío en mi GPS, pero a veces me da rutas raras. El GPS puede ser peculiar. ¿Alguna vez has terminado en un lugar completamente inesperado? Sí. Una vez, me llevó a un parque en lugar de a un restaurante. Terminé haciendo un picnic. Suena como una sorpresa divertida. ¿Crees que esta vez intentarás encontrar la cafetería sin GPS? Podría intentarlo. Podría ser una aventura. Además, me gustaría explorar la zona. Explorar siempre es una buena idea. Nunca sabes qué joyas ocultas puedes encontrar. Exactamente. ¿Tienes algún consejo para navegar sin GPS? Sugiero identificar puntos de referencia. Pueden ayudarlo a recordar su ruta. Buen consejo. Buscaré edificios o letreros únicos a lo largo del camino. Sí, y si te pierdes, pídele a alguien cómo llegar. La gente suele ser amable. Lo tendré en cuenta. ¿Cuál es la ruta más aventurera que has tomado? Una vez tomé un desvío equivocado y terminé en un pequeño pueblo con una gran panadería. Eso suena delicioso. Quizá tenga suerte y encuentre también una panadería escondida. Nunca se sabe. Mantén los ojos abiertos. Tengo muchas ganas de probar este nuevo enfoque. Te informaré sobre mi aventura. Lección 6. Sandy Adventures. Hola, Anna. Estaba pensando en construir castillos de arena en la playa este fin de semana. Eso suena divertido. Me encanta construir castillos de arena. ¿De qué tipo planeas hacer? Quiero crear un castillo gigante con torres y un foso. Vaya, eso es ambicioso. ¿Habías construido uno así antes? Lo intenté el verano pasado, pero no funcionó. Esta vez, usaré baldes para mayor estabilidad. Buena idea. El uso de baldes ayuda a crear paredes fuertes. ¿Con qué lo decorarás? Pensé en usar conchas y algas marinas para decorar. ¿Qué opinas? Eso suena hermoso. Las conchas marinas pueden añadir un toque encantador. Tengo muchas ganas de ver cómo resulta. ¿Quieres unirte a mí? Me encantaría. Podemos hacer una competencia de castillos de arena. Esa es una gran idea. Podemos ver quién construye el mejor. Y podemos compartir nuestras creaciones en las redes sociales. Sí. El mundo necesita ver nuestras arenosas obras maestras.
Ya me lo puedo imaginar. ¿Qué bocadillos debemos llevar para nuestro día de playa? ¿Qué tal fruta y sándwiches? Son fáciles de empacar. Perfecto. Llevaré una hielera con bebidas. Impresionante. Me muero por nuestra aventura arenosa en la playa. Lección 7. Charlas deportivas. Hola Anna, ¿has considerado el béisbol como el deporte centroamericano por excelencia? Absolutamente. El béisbol tiene una historia muy rica en Centroamérica. ¿Qué es lo que le parece más interesante? Creo que la pasión que sienten los aficionados por sus equipos es increíble. Es como una celebración en cada partido. Realmente lo es. Y los jugadores a menudo se convierten en leyendas locales. ¿Tienes un jugador favorito? Admiro a Roberto Clemente por sus increíbles habilidades y su labor humanitaria. Era un auténtico icono. ¿Qué opinas de la influencia del fútbol en Estados Unidos? El fútbol ha crecido rápidamente. Muchas personas se sienten atraídas por su naturaleza acelerada. Estoy de acuerdo. La emoción de un gol de última hora puede ser emocionante. Exactamente. Creo que es fascinante cómo ambos deportes tienen sus bases de seguidores únicas. Sí, y la rivalidad entre los fanáticos del béisbol y el fútbol puede ser bastante divertida. ¿Verdad? A menudo conduce a debates humorísticos sobre qué deporte es superior. Me encanta escuchar esas discusiones. ¿Crees que ambos pueden coexistir pacíficamente? Definitivamente. Hay suficiente espacio para que ambos deportes prosperen y entretengan a los fanáticos. Espero que más personas aprecien ambos deportes a medida que ganan popularidad. Yo también. Sería fantástico que las comunidades se unieran en torno a los deportes. Sí. Y quién sabe, tal vez podríamos organizar un partido amistoso. Es una idea brillante. Podríamos invitar a amigos de ambos lados. Lección 8. Herramientas de jardinería en abundancia. Buenos días, Anna. He oído que hay una nueva tienda de jardinería en la ciudad. ¿De verdad? Suena emocionante. ¿Qué tipo de herramientas de jardinería tienen? Tienen de todo, desde palas hasta lujosas regaderas. Tengo curiosidad por comprobarlo. Me encanta comprar herramientas de jardinería. Es como comprar juguetes nuevos para adultos. Exactamente. Además, tener las herramientas adecuadas puede hacer que la jardinería sea mucho más fácil. ¿Cuál es tu herramienta de jardinería favorita? Yo diría que mi paleta. Es pequeño pero muy práctico para plantar semillas. Buena elección. No puedo vivir sin mis tijeras de podar. Hacen una gran diferencia. Necesito un par de esos. ¿Crees que visitarás la nueva tienda? Definitivamente. Me encantaría ver qué artículos únicos ofrecen. Quizá deberíamos ir juntos y pasar un buen día. Eso suena maravilloso. Después podemos almorzar y hablar sobre nuestros planes de jardinería.
Sí, quiero intentar cultivar más verduras este año. ¿Qué hay de ti? Tengo muchas ganas de empezar un jardín de hierbas. Las hierbas frescas son las mejores para cocinar. Es una idea fantástica. Deberíamos compartir nuestros éxitos en la jardinería unos con otros. Lección 9. Ideas para una noche de juegos. Hola Anna, ¿has pensado a qué juego deberíamos jugar esta semana? Hola John, de hecho estaba pensando en un juego de preguntas y respuestas. Siempre son divertidos y educativos. Las curiosidades suenan muy bien. Incluso podríamos tener equipos para hacerlo más competitivo. Sí. Los equipos añadirían un nivel completamente nuevo de emoción. ¿Crees que deberíamos tener un tema para la trivia? Un tema es una idea fantástica. Quizás algo como películas o historia. Las películas podrían ser más atractivas. A todos les encanta hablar de sus películas favoritas. Exactamente. Además, podríamos incluir algunas citas icónicas para adivinar. Eso sería divertidísimo. Ya me imagino las dramáticas recreaciones de esas citas. Correcto. Podríamos asignar puntos a la creatividad en las recreaciones. Oh, eso sería genial. Cuanto más exagerado, mejor. Totalmente. Ahora me imagino a alguien fingiendo ser un superhéroe famoso. O incluso un villano clásico. Esos personajes siempre tienen las mejores líneas. Hablando de villanos, ¿cuál crees que sería el más difícil de retratar? Probablemente alguien como el Joker. Tiene un estilo y unos gestos únicos. Cierto. Capturar esa energía caótica sería un desafío. ¿Crees que deberíamos tener un premio para el equipo ganador? Un premio lo haría aún más atractivo. ¿Quizás un trofeo divertido? Sería perfecto. Incluso podríamos hacerlo nosotros mismos para aumentar la creatividad. Me encanta esa idea. Los trofeos hechos por ti mismo podrían convertirse en una nueva tradición para nuestras noches de juegos. Sí. Daría a todos algo memorable para llevar a casa. Y eso inspiraría a la gente a dar lo mejor de sí cada semana. Definitivamente. Me muero por ver lo que se les ocurre a todos. Va a ser una noche de juegos épica. Finalicemos los detalles y enviemos las invitaciones. Lección 10. Aventuras dentales. Hola Anna, acabo de hacerme una revisión dental. ¿Y adivina qué? Hola John, ¿qué pasó? ¿Recibiste buenas noticias? Sí, pero el tratamiento con flúor fue una sorpresa. Sabía a chicle. ¿Chicle? Eso es inusual. Recuerdo que era mentolado cuando lo tenía. ¿Verdad? Yo también esperaba menta. Me sentía como si estuviera en una tienda de caramelos en lugar de ir al dentista. Eso suena delicioso. ¿Le gustó el sabor o era demasiado dulce? De hecho, fue bastante agradable, pero volví a sentirme como un niño. Sin embargo, después tuve que escupirlo en un bol. ¿Escupirlo en un bol?
Eso suena divertido. ¿Te sentiste como si estuvieras en un programa de juegos? Exactamente. Parecía que estaba compitiendo para ver quién podía escupir más lejos. Sería un juego divertidísimo. Imagina al dentista animándonos. Y el ganador es el que tiene la mejor puntería. Ahora me lo imagino. Pacientes con batas de laboratorio, intentando dar en el blanco. Quizá deberíamos sugerirlo a nuestros dentistas. Podrían añadir elementos divertidos. Me encanta esa idea. Incluso podrían ofrecer premios a los mejores escupidores. ¡Felicidades! Has ganado un cepillo de dientes. O un sabor de pasta de dientes de tu elección. El premio final. ¿Quién sabía que las visitas al dentista podían ser tan entretenidas? Todo es cuestión de perspectiva, ¿no? Convirtiendo algo mundano en una experiencia divertida. Definitivamente. Creo que ahora espero con ansias mi próxima cita. Lo mismo aquí. Quizás incluso podamos ir juntos y crear nuestra propia noche de juegos dentales. ¿Qué plan? Sería la noche de juegos más única de la historia. Goma de mascar, flúor y risas, ¿qué más se puede pedir? Exactamente. Que comiencen las aventuras dentales. Lección 11. Patrones musicales. Hola Anna, ¿has notado cómo la música puede jugar con los patrones? Hola John, absolutamente. Es fascinante cómo algunas canciones rompen los patrones tradicionales. ¿Verdad? Hace poco escuché una canción que cambió por completo el ritmo a mitad de camino. Eso suena intrigante. ¿Añadió una nueva capa a la música? Sí, sentí que la canción se había transformado ante mis oídos. Los nuevos acentos fueron inesperados pero refrescantes. Me encanta cuando eso pasa. Mantiene al oyente alerta, ¿no? Definitivamente. Es como una fiesta sorpresa musical. Crees que sabes qué esperar, entonces ¡pum! Exactamente. Es una excelente manera de dar rienda suelta a la creatividad. Los artistas pueden expresarse de maneras únicas. Estoy de acuerdo. Algunos músicos incluso mezclan géneros, creando sonidos completamente nuevos. Eso es cierto. Escuché a un artista mezclar música clásica con hip hop y fue fascinante. Vaya, ese es un movimiento audaz. Mezclar estilos puede crear algo completamente nuevo y emocionante. Realmente puede. Esos patrones desiguales también pueden evocar diferentes emociones. Sí. A veces, los ritmos inesperados pueden hacer que quieras bailar o incluso reflexionar. La música es una herramienta de expresión muy poderosa. ¿Tienes alguna canción favorita que juegue con patrones? Yo sí. Hay una canción que empieza despacio, y de repente se acelera y cambia de tempo. Me mantiene comprometida. Eso suena increíble. Me encantan las canciones que te llevan a un viaje como ese. Exactamente. Es como una montaña rusa para tus oídos.
Y cada giro y vuelta revela algo nuevo. No es de extrañar que la música sea tan cautivadora. Realmente lo es. Creo que deberíamos explorar más canciones así juntos alguna vez. Gran idea. Podríamos hacer una lista de reproducción con nuestras canciones favoritas que rompan esquemas. Sería muy divertido. Empecemos con eso pronto. Lección 12. Dar rienda suelta a la creatividad. Hola Anna, ¿alguna vez has intentado pintar como una forma de expresar tu creatividad? Hola John, sí. Me encanta. Es una fantástica salida para las emociones. Estoy de acuerdo. Cuando pinto, siento que estoy liberando todos mis pensamientos en el lienzo. Exactamente. Es una excelente manera de dar rienda suelta a mi creatividad. ¿Qué es lo que pintas habitualmente? Me gusta el arte abstracto. Permite mucha libertad en colores y formas. Lo abstracto suena interesante. Prefiero los paisajes, me ayudan a conectarme con la naturaleza. Los paisajes son hermosos. ¿Tienes un lugar favorito que inspire tus pinturas? Sí, las montañas. Su majestuosidad siempre me trae paz e inspiración. Eso es maravilloso. A menudo encuentro inspiración en el caos de la ciudad. Las escenas urbanas pueden ser vibrantes. La energía y el movimiento son excelentes para la creatividad. Absolutamente. A veces me siento en un café y hago dibujos de personas. Es fascinante. Suena como una actividad divertida. Observar a la gente puede dar lugar a ideas brillantes. Realmente lo hace. Además, es interesante ver cómo cobran vida diferentes personalidades. Me encanta eso. Cada persona tiene su propia historia, es como capturar un momento en el tiempo. Exactamente. Y es increíble cómo un pequeño detalle puede generar un concepto completamente nuevo. Sí. Incluso una sombra o un color pueden cambiar por completo el estado de ánimo de una pieza. Hablando de colores, ¿tienes algún color favorito con el que trabajar? Me encanta el blues. Me recuerdan al océano y crean una atmósfera relajante. El blues es precioso. Tiendo a gravitar hacia los rojos por su audacia y energía. Esa es una gran elección. Los rojos pueden evocar pasión y emoción en el arte. Tan cierto. Creo que deberíamos tener una sesión de pintura juntos alguna vez. Eso sería increíble. Podríamos inspirarnos unos a otros y divertirnos. Definitivamente. Planifiquemos un día creativo lleno de colores y risas. Lección 13. Si yo fuera un gigante. Hola Anna, ¿alguna vez te has imaginado lo que sería ser un gigante? Hola John, oh, definitivamente. Si fuera un gigante, no cabría en mi casa. ¿Verdad? Tendría que vivir en un castillo o quizás en una enorme casa en un árbol. Una casa en un árbol suena increíble. Se sentiría como vivir en un cuento de hadas. Exactamente.
Podría subir a la cima y ver todo desde arriba. Eso sería impresionante. ¿Qué harías con toda esa altura? Probablemente ayudaría a la gente. Imagina poder llegar a lugares altos para los necesitados. Esa es una gran idea. Podrías rescatar gatos atrapados en los árboles. Sí. Y podría ayudar en la construcción levantando materiales pesados con facilidad. Serías un superhéroe gigante. ¿Cuál sería tu nombre gigante? ¿Qué tal, The Gentle Giant? Es amigable y pegadizo. Me encanta. Yo sería el amable coloso, difundiendo su bondad por todas partes. Eso es perfecto. Podríamos formar un equipo y ser un dúo imparable. Juntos, resolveríamos todo tipo de problemas en el mundo gigante. Imagina lo divertido que sería jugar al baloncesto en una cancha gigante. O haz picnics gigantes con enormes sándwiches. Y podríamos invitar a todos nuestros amigos a unirse a nosotros. Sí. Todos querrían pasar el rato con nosotros, sería genial. Ya me imagino las risas y la diversión que tendríamos. Es una idea descabellada, pero me hace sonreír al pensar en ello. A veces, imaginar lo imposible es la mejor manera de dar rienda suelta a la creatividad. Absolutamente. Es divertido soñar en grande, incluso si no somos gigantes. ¿Quién sabe? Quizás algún día crearemos historias sobre nuestras gigantescas aventuras. Lección 14. Maravillas de la naturaleza. Hola Anna, ¿has estado pasando tiempo al aire libre últimamente? Hola John, sí. Me encanta estar al aire libre, especialmente en la naturaleza. Eso suena genial. ¿Hay algún bosque cerca de donde vas? Absolutamente. Hay un hermoso bosque a pocos kilómetros de mi casa. Eso es impresionante. ¿Qué es lo que más te gusta de visitar el bosque? Me encanta la tranquilidad y el aire fresco. Hay tanta paz entre los árboles. Me lo imagino. El sonido del crujir de las hojas debe ser muy relajante. Realmente lo es. A veces me siento en silencio y escucho el canto de los pájaros. Eso suena maravilloso. ¿Sueles ir de excursión al bosque? Sí, lo creo. El senderismo es una de mis actividades favoritas. También es un excelente ejercicio. Estoy de acuerdo. Además, es una forma fantástica de explorar nuevos senderos y descubrir lugares escondidos. Exactamente. Una vez encontré una cascada escondida mientras caminaba, fue impresionante. ¿Una cascada escondida? Eso suena mágico. ¿Era difícil de alcanzar? Fue un poco desafiante, pero valió la pena. La vista era increíble. Me encantaría ver eso. ¿Sueles tomar fotografías cuando estás ahí fuera? Sí. Me encanta capturar la belleza de la naturaleza. Es como congelar un momento en el tiempo.
Es una excelente manera de recordar tus aventuras. ¿Cuál es tu foto favorita? Tengo una foto de una puesta de sol asomándose entre los árboles, es impresionante. Eso suena hermoso. Las puestas de sol en el bosque deben crear colores tan cálidos. Lo hacen. La naturaleza tiene una forma de pintar el cielo con tonalidades increíbles. Me encantaría acompañarte en tu próxima aventura en el bosque. Eso sería fantástico. Podríamos explorar, caminar y tomar muchas fotografías. Planeemos eso pronto. La naturaleza nos llama a otra aventura. Lección 15. Diversión física. Hola Anna, ¿has estado haciendo ejercicio últimamente? Hola John, sí. He estado probando diferentes rutinas. Ha sido muy divertido. Eso suena divertido. ¿Qué tipo de ejercicios haces? He estado mezclando ejercicios cardiovasculares con ejercicios de fuerza. Mantiene las cosas interesantes. Bonito. Me encanta el ejercicio cardiovascular. Es una excelente manera de aumentar la energía y el estado de ánimo. Absolutamente. Y el entrenamiento de fuerza ayuda a desarrollar músculo. ¿Has probado algún ejercicio nuevo? Hace poco empecé a hacer yoga. Es desafiante pero muy gratificante. El yoga es fantástico. Mejora la flexibilidad y también ayuda a la relajación. Exactamente. Me siento mucho más centrada después de una sesión. Deberíamos planear una sesión de entrenamiento juntos alguna vez. Esa es una gran idea. Podríamos combinar nuestras rutinas para un entrenamiento de cuerpo completo. Sí. Puedo enseñarte algunos ejercicios de fuerza divertidos y tú puedes dirigir el ejercicio cardiovascular. Parece un plan. Tendremos lo mejor de ambos mundos. Y podemos motivarnos unos a otros para superar nuestros límites. Definitivamente. Siempre es más divertido hacer ejercicio con un amigo. Además, podemos compartir consejos y trucos para mejorar nuestras técnicas. Me encanta eso. Incluso podríamos crear un mini desafío para nosotros mismos. Un desafío suena emocionante. ¿Qué debería ser? ¿Qué tal una semana de probar nuevos ejercicios todos los días? Eso es perfecto. Nos mantendrá alerta y evitará el aburrimiento. Me muero por empezar. Fijemos una fecha para nuestra primera sesión de entrenamiento. Lección 16. Mañanas productivas. Hola Anna, he oído que has tenido una gran mañana. ¿Qué hiciste? Hola John. Sí, me alegro de que hayas preguntado. Tuve la oportunidad de repasar mis planes para la semana. Eso suena productivo. ¿Cuáles son algunos de los aspectos más destacados de sus planes? Me estoy centrando en un nuevo proyecto en el trabajo y estoy entusiasmado con las ideas que se me han ocurrido. Eso es fantástico. Los proyectos creativos pueden ser muy energizantes. ¿De qué trata el proyecto? Es una campaña de marketing para un producto nuevo. Quiero que sea atractiva y divertida.
Las campañas atractivas son vitales. ¿Has pensado en cómo captar la atención de la gente? Sí. Estoy pensando en usar el humor y la narración de historias para conectar con el público. Es un enfoque inteligente. A la gente le encantan las historias, especialmente cuando son divertidas. Exactamente. Hace que el mensaje sea memorable y fácil de identificar. ¿Qué hay de ti? ¿Algún plan? Estoy trabajando para mejorar mis habilidades de gestión del tiempo esta semana. Eso suena útil. ¿Qué estrategias piensa utilizar? Quiero probar la técnica Pomodoro, trabajar en ráfagas concentradas con pausas intermedias. He oído hablar de eso. Realmente ayuda a mantener la concentración y reduce el agotamiento. Sí. Además, es bueno recompensarse con breves descansos. ¿Utilizas alguna técnica de gestión del tiempo? Por lo general, creo listas de tareas diarias. Me ayuda a mantenerme organizada y motivada. Las listas de tareas pendientes son geniales. Me encanta tachar las tareas terminadas, se siente satisfactorio. Realmente lo hace. A veces agrego tareas adicionales solo para disfrutar más de esa sensación. Es un truco inteligente. Podría empezar a hacer eso también. Podría aumentar mi motivación. Deberíamos hacernos responsables unos a otros por nuestras metas esta semana. Definitivamente. Hablemos unos con otros para compartir nuestro progreso. Lección 17. Nuevos encuentros. Hola Anna, ¿ya conociste a la nueva colega de la oficina? Hola John, no creo que lo hayamos hecho. ¿Quién es? Se llama Jane. La conocí ayer, y parece muy agradable. Oh, eso es genial. ¿Qué piensas de ella? Me pareció amable y muy accesible. Tuvimos una agradable charla. Eso suena prometedor. ¿De qué hablaron ustedes dos? Compartió sus experiencias laborales anteriores y su pasión por el marketing. Bonito. Me encanta escuchar sobre los antecedentes de las personas. Siempre es interesante. Absolutamente. Mencionó que le gusta trabajar en proyectos creativos. Eso es fantástico. No cabe duda de que nos vendría bien más creatividad en nuestro equipo. Sí. Creo que aportará algunas ideas nuevas. Estoy emocionada de conocerla. ¿Qué más dijo? También mencionó que le encanta ir de excursión y explorar nuevos lugares. ¿De verdad? Deberíamos invitarla a unirse a nosotros en nuestro próximo viaje de senderismo. Esa es una gran idea. La ayudaría a sentirse más incluida en el equipo. Exactamente. Además, es una forma divertida de crear vínculos fuera de la oficina. Estoy de acuerdo. Siempre es agradable conectarse con colegas en un entorno diferente. Me pregunto si tiene algún lugar favorito para caminar que pueda compartir con nosotros. Sería interesante saberlo. Podríamos planear nuevas aventuras juntos.